Hola mis amigos, me llamo Ivan y nuestro podcast se llamaba Pura Vida. Era el podcast con mis amigos Jayden R y Jayden N. Hola, me llamo Jayden N. Hola, me llamo Jayden R. De todos modos, hablemos del libro Robo en la Noche. ¿Qué gran libro es? Me encantaron muchas de estas escenas. ¿Cuáles son las partes y escenas favoritas de todas? En mi opinión, me encanta cuando liberaron a Mimi. Es al final del libro, ver a Mimi finalmente convertirse en el hermoso pájaro que estaba destinada a ser y volver hacia la selva, y volver con las aves en una escena preciosa en todo. Mi otra escena favorita del libro tiene que ser la del capítulo 2 o capítulo 13, cuando describimos que Juan Carlos resultaba ser una persona que trabaja para el minero, ya que muestra un contraste entre el trabajo que realiza y el tipo de persona que es en realidad. Estas son algunas excelentes opciones. Personalmente, mi parte favorita es el final en general porque es una conclusión pacífica y completa de los problemas y eventos que ocurre a pasar tiempo juntos. Cuidar de Mimi en los tiempos en la selva, pero también es una edición de suspenso y anticipación. Pero el libro no fue del todo bueno. Personalmente, no me gusta la historia de amor de Inés y el Dr. Parker, porque es muy rápida. Que parte del final no me pareció un final para el libro, y no es el final principal de la historia. No era la vida amorosa de Dr. Parker. Pienso que hay una secuela por una razón, que es expandir la historia, pero estoy de acuerdo con ese sentimiento, porque pienso que esa anticipación es necesaria. Parece que falta algo, a veces se siente desconectado. Me gusta saber más sobre lo que había durante el periodo de 3 meses que el libro también no incluye, porque saltar a donde todo funciona perfectamente salta los puntos de la historia que conectan el libro. Estoy de acierto, pero también quiero saber qué sucede con Cecilio, no solo que le ocurrió, sino profundizar en el motivo por el que asesinó a sus elegidos para robar las aves. Si es que no era una mala persona y que fue de él después del juicio se recibió la misma condena de cárcel que los criminales, o si fue indultado, o si le redujo a la pena por haber ayudado al minero a capturarlo. Entonces, para concluir este episodio en general, ¿qué opinas del libro? Considero que el libro fue muy bueno y contenía múltiples gritos argumentales sorprendentemente impactantes. Un ejemplo de ello fue que se creía que Juan Carlos era uno de los principales sospechosos del robo de las aves. Sin embargo, resultó que el criminal era Cecilio y que Juan Carlos, quien a pesar de todo seguía siendo una mala persona trabajar con el minero. Creo que el libro es muy bueno, pero tenía algunos no me gusta en el libro. Creo que crea tensión y atrapa a la audiencia, pero el libro se mueve muy rápido y termina abruptamente. Pienso que la narrativa puede ser mejor, pero yo disfruto. Me gustaron los giros y eventos por los que nos hace pasar el libro.
haciendo una historia de montaña rusa. Pero a la fundación a veces le faltan las partes de transición que conectan las partes emocionales juntos y algunas partes pueden evolucionar más. En general, la evolución y establecimiento de los personajes son fuertes en realmente. Se nota a lo largo de la historia, lo que aporta mucho al libro. Estoy de acuerdo, como dije, hubo un giro descabellado en la historia que condujo a un emocionante acontecimiento central del relato. Con esto concluye este episodio de Pura Vida. Espero que hayas disfrutado las escuchas y espero verte en el episodio después. Adiós a nuestra audiencia. Adiós a nuestra audiencia. ¡Pura Vida!